A ver, buenos días. Desde el Hospital Santa Rosa teníamos una videoconferencia pendiente entre este primer ciclo que hemos organizado para nuestros médicos residentes. Teníamos la participación de la doctora Mesa de nuestro servicio de radiología del Hospital Santa Rosa de diagnóstico por imágenes y tenemos muchos temas en radiología que no son muy amplios para abordar en una sola videoconferencia, de manera que ahora tenemos el tema de tomografía de tórax, que es una pista fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad por coronavirus, y para ello tenemos el privilegio de contar con el doctor Jonathan Noel Sánchez Condori. El doctor Sánchez Condori es un joven radiólogo de este hospital. Él se ha formado tanto en pregrado como en posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él tiene también rotaciones internacionales en varias entidades prestigiosas, en el extranjero, en Texas mayormente y en Brasil. Asimismo, el doctor tiene experiencia como docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, ¿no? Sede de esa universidad. Sin más preámbulo y agradeciendo la participación del doctor Jonathan Sánchez Condori, le damos la bienvenida y el inicio de nuestra capacitación. Muy buenos días con todos. Agradezco la iniciativa de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación para poder organizar ese tipo de conferencias que yo creo que son muy importantes. En esta ocasión vamos a tratar acerca de la tomografía de tórax en el COVID-19, una revisión corta. Y para esto vamos a dividir esta exposición en 3 secciones. La primera que vamos a presentar es el rol de la tomografía en el COVID-19. La otra, que seguro es donde van a estar más interesados todos, los hallazgos tomográficos. Y la tercera, unos cuantos casos clínicos de ejemplo. La primera vamos a ver el rol de la tomografía de tórax en el COVID-19. Nosotros sabemos que esta enfermedad tiene 2 fases a grandes rasgos. Una fase donde hay protección inmune y donde están los síntomas predominantemente sistémicos, que son inflamatorios, la fiebre, el malestar general, entre otros. Y luego una fase severa donde hay daño inflamatorio al pulmón. Y en ese caso, nosotros necesitamos distinguir estas 2 fases, dado que en una de ellas hay infiltrado celular activo con destrucción del parénquima pulmonar, como es la segunda fase. Y en la primera fase nosotros vamos a... Un segundo. En la segunda fase nosotros vamos a necesitar comprender que la mayoría de cambios en la tomografía van a estar aquí, en la segunda, y hacia ese tratamiento van dedicados todos los esfuerzos en la investigación actual. Es una enfermedad de la cual todavía no sabemos mucho. Ahora, el COVID-19 puede causar síndrome de distrés respiratorio agudo, eso ya se ha demostrado, y de hecho en algunos reportes dicen que el 87% de pacientes en el inicio pueden tener síndrome de distrés respiratorio. Luego de estudiarse un poco más ampliamente esto, se da con algunos datos interesantes, que algunos de ellos salen en lo que sería un pseudo síndrome de distrés respiratorio agudo. Y lo que se ha investigado también es el rol de la tomografía en ello, donde se ve que curiosamente hay ciertas diferencias con el síndrome de distrés respiratorio agudo causado por el virus H1N1 de la influenza, que ya es conocido por haber hecho pandemias anteriormente. Luego tenemos los criterios del síndrome de distrés respiratorio agudo, y en estos criterios se incluye la radiografía de tórax, como ustedes saben, pero no es un examen que defina el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es decir, la tomografía nos puede dar indicios, así como la radiografía de tórax, pero no nos va a dar el diagnóstico per se.
Ahora, en cuanto a la sensibilidad y especificidad, la tomografía, como ustedes saben, es muy sensible. La tomografía de tórax es muy sensible a los cambios iniciales en el parénquima pulmonar, llegando a sumar hasta un 97% si se le combina con la prueba molecular. Esto fue deducido por estudios hechos desde China, donde se combinó ambas pruebas para poder diagnosticar casos. Luego nosotros vamos a poder ver que hay algunos pacientes que tienen la prueba molecular negativa y la tomografía de tórax positiva, y en estos casos algunos se reclasifican como altamente sospechosos, sobre todo por la clínica, y esto demuestra que la tomografía es un criterio más, no es algo que nos dé un diagnóstico. Donde yo rescato más la información que se ha difundido hasta ahora es en este artículo, donde se anuncia algunas normas para la aplicación de exámenes radiológicos de tórax en pacientes con COVID-19. Este es el consenso que fue publicado por la Sociedad de Fleischner hace poco, en donde menciona que la sensibilidad inicial de la tomografía es de 60-98%, como ya dije, la mayoría ya conoce esto, sobre todo porque China lo utiliza ampliamente antes de que se puedan disponer en forma masiva las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. Antes que eso exista, no había otra forma de determinar si un paciente tenía o no más que la tomografía. La especificidad de 25 a 53% es importante señalarla porque la especificidad de esta magnitud quiere decir que hay un gran número de falsos positivos. Entonces, esta prueba en realidad no es muy específica y solamente le atinamos a los diagnósticos que se hacen en tomografía porque estamos en un pico de pandemia, en transmisión comunitaria, pero hay que reconocer que cuando baje el número de casos, probablemente aumenten ya la proporción de diagnósticos diferenciales de otras enfermedades y salga a brillar la falta de especificidad de la tomografía. No se recomienda utilizarla para screening, sobre todo por la experiencia en el crucero Diamond Princess, que ustedes conocen que la mayoría fue asintomático. A todos se le hicieron la tomografía y a muchos de ellos se le encontraron cambios en el parénquima pulmonar. Sin embargo, no hubo cambios en el manejo, es decir, a todos se les aisló. Y por más que nosotros detectemos un paciente asintomático, cambios en el parénquima pulmonar, si su saturación está bien, si no tiene linfopenia ni linfocitosis, si su proteína C reactiva está bien, no tiene criterios de internamiento, entonces no hay cambios en el manejo. Más bien vamos a contaminar el aparato que va a ser necesario para después. Y su principal uso, según las guías, es en casos de deterioro clínico. Como ustedes saben, hay un estado protrombótico muy especial, que es diferente a la coagulación intravascular diseminada, y en este caso se sospecha de un tromboembolismo pulmonar cuando haya deterioro clínico en un paciente ya internado que esté desaturando de nuevo. Ahora, las definiciones de caso entre Perú y Estados Unidos son interesantes de comparar. Nosotros tenemos nuestra resolución ministerial del MINSA, donde divide los casos en tres, tanto leve, moderado, severo, y Estados Unidos no divide también moderado, severo en el caso del consenso Fleischner, pero lo que sí nos deja en claro es que la mayoría de veces la imagen se va a aplicar en estos dos últimos, tanto en el caso moderado como en el caso severo, sobre todo si es que estamos en la etapa de transmisión comunitaria. Y también si tiene factores para progresión, que ustedes ya conocen, edad mayor de 65 años, y tiene diversas comorbilidades, es donde tenemos que prestar atención por si este paciente se complica. Este consenso ha dividido los casos en tres escenarios, y el tercer escenario es el que corresponde al Perú, porque este escenario contempla países que tienen alta probabilidad pretest, es decir, picos de transmisión comunitaria, y también contempla que tenga carencias de recursos significativas, como en este caso que no haya personal médico, no haya camas, no haya ventiladores y tampoco haya pruebas suficientes. Entonces, en este caso, nosotros aplicamos lo que son los casos sospechosos, si está disponible el test rápido para COVID-19 o no. Y el criterio que vamos a usar o que recomienda la guía es que si tenemos disponible el test rápido y si este sale positivo, entonces sí están indicadas las imágenes, sobre todo si son casos moderados o severos, y si es que monitorizamos el estatus respiratorio, también están indicadas las imágenes cuando el paciente empeore. Cuando no está disponible el test rápido, que es el que figura en la guía, también están indicadas las imágenes porque estamos hablando de un caso sospechoso. Entonces acá hay importante hincapié en la clínica,
que tiene que ir siempre precedente a la tomografía. No podemos usarla como screening. De hecho, la Sociedad Radiológica de Norteamérica es una de las primeras que advirtió que usar la tomografía como screening sería en realidad contraproducente. Ahora, si es que en las imágenes no sale algo definitorio ni sugestivo de COVID-19, entonces se siguen las guías preexistentes, es decir, si tiene árbol en brote, si tiene cavernas, si tiene consolidación lobar, entonces sospecharemos de una tuberculosis. Si tiene, por ejemplo, enfisema, si tiene antecedentes de fumador, sospecharemos de otra enfermedad, por ejemplo, de EPOC. Y si sale imágenes sospechosas de COVID-19 sin tener disponible un test rápido ni molecular para esta enfermedad, entonces necesitaremos usar un triaje con las decisiones de acuerdo a la disposición tanto de camas como de tratamiento de acuerdo a la institución donde estemos. Ahora es importante reconocer que esta guía no pone a la radiografía sobre la tomografía ni la tomografía sobre la radiografía. Todos están abarcados bajo el conglomerado de imágenes. ¿Por qué? Porque esta guía lo que hace es dejar a libertad de cada institución el examen radiológico que tengan disponible. Hay algunas instituciones que solo tienen rayos X y hay algunas que tienen tomografía más rayos X. Entonces, dependiendo de cada disposición, de cada realidad en cada institución, es donde debe aplicarse estas recomendaciones, que no son dogmáticas, pueden variar de acuerdo a los flujos de atención. Ahora, en nuestra realidad no son muchos los tomógrafos que tenemos en el Perú. La densidad de tomógrafos por población no está publicada en la base de datos de la OMS, pero yo estoy seguro que no son muchos. Y la mayoría de instituciones que hay en todas las provincias solo tienen uno. Hay pocas instituciones que tienen más de uno y se pueden dar el lujo de separar uno de estos aparatos exclusivamente para pacientes COVID. Recordemos que después de esta pandemia van a venir otras oleadas de enfermedades crónicas. Y entonces, esto junto con los pacientes oncológicos que han dejado de recibir atención, van a necesitar este examen muy frecuentemente, sobre todo en lo que resta este año y los inicios del siguiente. Entonces, si usamos los equipos que tenemos exclusivamente para COVID-19 como un método de screening, sobre todo para pacientes que no lo necesitan, como son asintomáticos o oligosintomáticos, que no tienen criterios de internamiento, entonces lo que vamos a hacer es sobresaturar la demanda de aparatos. ¿Por qué? Porque necesitan acordarse que cada uno debe observar la adecuada condición de bioseguridad. No es que se toma un examen y luego se va, sino que tiene que limpiarse a fondo el aparato hasta el siguiente examen y eso demora. Por eso es que a pesar de que tiene una alta sensibilidad, en nuestro caso particular, como no es muy difundido, entonces son pocas las instituciones que van a poder darse el lujo de utilizarlo como screening o de manera activa para pacientes con COVID-19. Debe primar siempre el criterio clínico para la definición de caso. Ahora nosotros vamos a ver en la segunda parte algo interesante que son los hallazgos tomográficos y categorización en imágenes. Al inicio, nosotros sabemos que es donde menos sensibilidad tiene tanto la tomografía como la radiografía, sobre todo esta examen que depende mucho de cuán bien se haya tomado, si es que ha inspirado bien el paciente, si es que tiene comorbilidades previas, es muy poco sensible. Ya sabemos que la tomografía le gana en sensibilidad y hay hallazgos que vamos a detectar primero en esta. Ahora, usualmente lo que vamos a ver clásicamente, y que ya saben muchos, es el famoso vidrio esmerilado, que son estas densidades que mayoría van a ser periféricas, de forma redondeada, que van a estar sobre todo a predominio de lóbulos inferiores y en la parte dorsal de los parénquimas pulmonares. Y esto significa más que nada los alveolos que están llenos a medias con líquido inflamatorio y también el intersticio que va a estar engrosado. Todo esto se suma y forman estas densidades que hay, típicas del COVID, solamente por esta condición de pandemia, pero también se pueden ver en las neumonías virales causadas por la influenza, por el citomegalovirus y por otros virus que son menos frecuentes ahora. Ahora, estas evolucionan y el intersticio se hace más grueso y las densidades en vidrio esmerilado van a confluir, van a aumentar, van a hacerse más densas en la tomografía y vamos a tener los alvéolos llenos totalmente de líquido
inflamatorio, ¿no? Esta es una verdadera consolidación. Muchas veces el paciente va a tener ya internamiento en UCI en esta etapa, en ventilación mecánica probablemente, y cuando las consolidaciones son extensas es muy difícil diferenciarlas de la sobreinfección bacteriana, que ocurre también casi frecuentemente en todos los pacientes que están en ventilación. Otros signos que también podemos ver en esta enfermedad es el engrosamiento del intersticio sin cambios en los alveolos, es decir, el intersticio, que es el tejido que está entre el neumocito y la célula endotelial de los capilares, va a engrosarse. Si que el alveolo esté lleno de líquido, lo vamos a ver como una trama reticulada. Muchas veces precede al vidrio esmerilado. Luego vamos a ver el empedrado loco, el crazy paving, que también deben haber escuchado por ahí. Esto de aquí se origina por encontrarse los alvéolos o los lobulillos pulmonares secundarios en diferentes condiciones de afección. Algunos van a estar más llenos de líquido que otros y otros van a estar más aireados que otros. Entonces van a tener diferentes tonos de gris. Algunos van a ser más hipodensos que otros, como si fuera un tablero de ajedrez. Y el intersticio obviamente va a estar engrosado por la inflamación. Esto de acá se ve más que nada en pacientes que están progresando del vidrio esmerilado a la consolidación. Luego vamos a ver que puede existir broncograma aéreo, es decir, los bronquios van a resaltar entre los alvéolos llenos de líquido. También podemos ver que las vías aéreas pueden engrosar sus paredes, es decir, ahí va a haber bronquios con paredes engrosadas periféricamente por la inflamación. Normalmente no se deberían ver bronquios con este tamaño de paredes tan periféricamente, pero en el COVID sí se ha descrito por la inflamación. Luego vamos a ver que hay engrosamiento pleural, que muchas veces para las personas que ven por primera vez una tomografía puede parecerse al derrame pleural, pero el programa de lectura que viene con el CD o en la misma computadora puede decirnos si es líquido o es sólido, como es tejido sólido. Entonces, la mayoría de veces que uno ve esta forma en el espacio pleural, la mayoría de veces va a corresponder a un engrosamiento pleural. También va a ser por inflamación y normalmente se acompaña de opacidades adyacentes que van a corresponder a alvéolos afectados. También puede haber líquido, derrame pleural, pero en el COVID no es muy frecuente, es raro, y se dice que conlleva un mal pronóstico cuando se encuentra derrame pleural. También vamos a ver estas líneas finas que van a estar subpleurales, que corresponden a engrosamiento selectivo de las paredes alveolares de los lobulillos pulmonares secundarios, del intersticio que los separa de la pleura, justo en el borde, antes de llegar al mismo margen, que significarían una etapa inicial de congestión inflamatoria sin que los alvéolos estén llenos de líquido. Después, en fases más avanzadas, podemos ver que hay tractos fibrosos y estos tractos fibrosos van a ocasionar una distorsión de la arquitectura. ¿Por qué? Porque esto normalmente lo vemos ya en la última fase, en la fase cuando está pasando la parte de condensación. Entonces el pulmón va a iniciar un proceso cicatricial y esto es lo que muchas veces va a disminuir la capacidad pulmonar del paciente. Ahora, acá también podemos ver que los vasos pueden engrosarse por la misma inflamación y la misma vasodilatación que eso conlleva. Normalmente esto va a verse en medio de un parénquima afectado, tanto en forma de vidrio esmerilado como en forma de condensación. Vamos a ver que los vasos van a estar más gordos que los equivalentes del otro lado. Otras cosas más extrañas que también podemos ver es que dentro de una área consolidada o en vidrio esmerilado con los alvéolos llenos de líquido y el intersticio engrosado, va a resaltar un lobulillo pulmonar secundario que está bien aireado a veces, más que el resto, y esto se va a llamar el signo de la vacuola. Simplemente significa que uno de los lobulillos secundarios que está incluido en la área afectada no ha sido lleno de líquido todavía. Luego vamos a ver nódulos pulmonares, la mayoría van a ser sólidos y muchos de ellos van a corresponder a consolidaciones pequeñísimas, pero de forma redondeada. Vamos a ver, otro signo es el signo del halo,
en el cual simplemente significa la presencia de un grupo de alvéolos llenos de líquido y rodeado de otro grupo de alvéolos menos llenos de líquido, que van a formar el área en vidrio esmerilado. Los del centro van a formar el área de la condensación. Y el inverso de esto es el signo del halo invertido o el signo del atolón, en el cual vamos a ver que va a ser al revés. Va a haber un grupo central de alvéolos pocos llenos de líquido, rodeados de otro grupo de alvéolos que sí están llenos de líquido. Y en este caso, acá, en el izquierdo, que va a ser el signo del halo, es una afectación centrífuga de adentro hacia afuera, y acá en el signo del halo invertido va a ser una resolución centrífuga, es decir, van a mejorar las áreas de adentro hacia afuera. Otra cosa muy común, muy poco común que vamos a ver van a ser las adenopatías en el mediastino. Las adenopatías en el mediastino van a ser muy poco frecuentes. ¿Por qué? Porque esta enfermedad normalmente es muy aguda y no va a dar tiempo para que monte una respuesta, pero algunos pacientes en las últimas etapas sí se pueden ver, y también se dice que es un signo de mal pronóstico. Ahora, las fases del COVID-19 han sido muy investigadas, sobre todo en China, porque en este país se ha utilizado este examen eh, en el primer ataque de la enfermedad, justamente porque no habían pruebas. Entonces, se ha distinguido que la mayoría de los pacientes asintomáticos corresponde a la fase ultratemprana, donde hay pequeñísimas áreas en vidrio esmerilado dispersas que van a estar de forma redondeada y normalmente no van a tener síntomas. Va a ser la minoría de pacientes. En la etapa temprana vamos a ver que estos pacientes van a tener 1 a 3 días de síntomas. Va a ser la mayoría. Va a ser más de la mitad de los pacientes que vamos a ver. Si es que les hiciéramos una tomografía a todos, va a haber un patrón intersticial fino, y también van a haber áreas en vidrio esmerilado redondeadas, que van a ser la mayoría periféricas, las clásicas que vamos a observar en pacientes COVID. Luego, la etapa de rápida progresión, estas áreas van a empezar a aumentar de densidad, van a empezar a hacerse más blancas en la tomografía, y van a aparecer los primeros broncogramas aéreos. Eso quiere decir que el paciente va a empezar a irse hacia la consolidación. Más o menos 3 a 7 días de síntomas ya deben tener para este entonces, y la mayoría de ellos van a tener ya también empedrado loco, crazy paving, que ya hemos visto. Luego vamos a ver la etapa de consolidación, en la cual van a tener de 7 a 14 días de síntomas la mayoría, ya van a tener entre 1 a 2 semanas. Va a haber más o menos 1/3 de pacientes que vamos a observar este patrón, si es que a todos les hiciéramos una tomografía. Y las áreas de consolidación van a ser de mayor tamaño, y acá se puede evidenciar la confusión entre las áreas por COVID-19 consolidadas y la sobreinfección bacteriana, que también puede existir. Normalmente, cuando son muy extensas las etapas de consolidación, el paciente probablemente ya tiene síndrome de distrés respiratorio agudo o está en ventilación mecánica. De aquí puede morir o puede resolverse. Si la etapa de disipación es la etapa cuando el paciente ha podido finalmente montar una respuesta inmunológica, donde ha podido combatir al menos la infección de forma local, y el pulmón inicia su fase de cicatrización. Normalmente el paciente ingresa a esta fase de 2 a 3 semanas después del inicio de síntomas. Un 20.5% de los pacientes de este estudio ha sido en esta fase de disipación. Se reducen las áreas afectadas y el patrón intersticial predomina, junto con otra vez el crazy paving, el empedrado loco, y van a ver los primeros tractos fibrosos que van a ser las cicatrizaciones que modifican la arquitectura de los alvéolos. Entonces, los hallazgos dependen del curso de la enfermedad. Los hallazgos dependen del tiempo que tenga el paciente. Mientras más temprano sea, va a tener una tomografía normal. En la fase intermedia van a empezar a aumentar los hallazgos. De los 3 a 5 días, la consolidación y la enfermedad bilateral van a ser los más frecuentes. Y la tardía también va a tener esos hallazgos, pero depende del tiempo que tenga el paciente desde el inicio de síntomas. Mientras más temprano sea, menos hallazgos van a tener. Ahora, ha habido una serie de categorías que ha planteado la Sociedad Radiológica de Norteamérica, que son muy recomendables de seguir en base a la probabilidad que tiene una tomografía de ser COVID-19 o no. Y en este caso vamos a ver que la categoría probable o típica van a ser lo que ya hemos mencionado, las densidades en vidrio esmerilado y las densidades más notorias, que van a ser las áreas de consolidación periféricas
la mayoría típicamente de forma redondeada, que no son exclusivas de COVID-19 porque también pueden verse en neumonías por influenza y en enfermedades que tienen este patrón que no son virales, que todas están reunidas bajo la categoría de neumonía organizada. Algunas van a ser enfermedades autoinmunes y son muy raras. Antes de la era COVID, la mayoría de patrones de neumonía organizada eran de estas enfermedades. Ahora que estamos en plena pandemia, la mayoría de patrón de neumonía organizada va a corresponder al COVID-19. Por eso se dice que no es específico. Ahora van a haber patrones que van a ser indeterminados, es decir, no vamos a ver categóricamente algo que sugiera COVID-19, como por ejemplo aquí, que este paciente fue COVID-19, pero no vemos que tengan la típica orientación dorsal y marginal. La mayoría tienden a ser centrales en el parénquima y van a ser muy heterogéneas, no van a seguir la forma redondeada, sino van a seguir los bronquios en ambos campos pulmonares. Entonces, esto no es tan típico del COVID-19, sobre todo por la distribución y la forma, lo que también puede ser encontrado en las toxicidades por drogas, que también van a tener esa distribución heterogénea, tendencia a ser central o seguir los bronquios, no tan periférica y ciertamente no de forma redondeada. Y los casos atípicos ya son casos que normalmente no pensaríamos en COVID-19 cuando los veamos por primera vez. Por ejemplo, en las neumonías bacterianas, nosotros vamos a ver predominio de áreas de consolidación desde el inicio, incluso algunas formas con cavitación, como la tuberculosis activa, por ejemplo, donde hay cavitación. Hay patrón de árbol en brote, que ciertamente no son patrones que sean típicos de COVID-19, y en este caso lo primero que vamos a pensar van a ser en otras patologías en su diagnóstico diferencial. Ahora, los casos clínicos representativos. Los casos clínicos vamos a ver, por ejemplo, aquí, este fue un paciente varón de 65 años con sintomatología sospechosa, y aquí en esta tomografía vamos a ver que las áreas en vidrio esmerilado predominan de forma periférica y ya están mezclándose algunas áreas con consolidación, de consolidación parenquimal con broncograma aéreo agregado. Y acá en el corte coronal vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que estas áreas van a ser mixtas, tanto de vidrio esmerilado como de consolidación. En algunas de ellas van a estar ya diferenciadas por las cisuras. Pueden confundirse incluso con sobreinfección bacteriana porque ya tiende a tener una forma lobar. Pero este paciente fue positivo por prueba molecular y fue necesaria ventilación mecánica en UCI. Ahora, este paciente fue de 60 años, un varón, que también ingresó por sintomatología sospechosa. Al principio se le vio estas imágenes en vidrio esmerilado de forma redondeada y sobre todo en los bordes. Curiosamente, la mayoría de ellas estuvo en el ápice. Esto no es un patrón tan típico, pero no se descarta todavía que sea COVID, sobre todo por la distribución. Hay un nivel mayor de sospecha cuando uno se fija en la distribución, más que nada periférica antes que central, y la forma que sea redondeada. Esto tiene mayor nivel de sospecha más que la distribución dentro del pulmón, que sea apical, media o basal. Y conforme pasó el tiempo en este paciente, las áreas fueron aumentando hasta que prácticamente la mayoría del pulmón fue dominado por áreas de consolidación. Y este paciente estuvo internado en UCI posteriormente. Luego vamos a ver este paciente de más edad que tiene 92 años. Vemos que predomina más bien el patrón de consolidación. Vemos broncograma aéreo, que son los bronquios que resaltan en medio de los alvéolos llenos de líquido. Vemos que también hay derrame pleural bilateral y dijimos que esto ya era signo de mal pronóstico. De todas maneras, vemos las áreas en vidrio esmerilado que están periféricas en los márgenes de los pulmones, y también vamos a ver el intersticio interlobular que está engrosado y que se puede ver mucho mejor a este nivel. Este paciente fue ingresado en UCI y fue para ventilación mecánica, sobre todo porque a pesar de que tiene una área de consolidación que pareciera ser que no afecta en porcentaje el volumen pulmonar necesario para tener una significancia clínica, pero recordemos que es un proceso inflamatorio sistémico. Entonces, no es necesario que tenga una correlación clínico-radiológica. Eso no se ha investigado todavía, pero se ha visto en casos que tienen poco
poco compromiso en el parénquima pulmonar y la clínica es muy diferente, es de saturación severa con PCR elevada, LDH elevada y linfopenia. O sea, no hay una correlación clínico-radiológica en algunos casos. Acá vamos a ver que en este caso de una mujer de 57 años que tiene también síntomas sospechosos, en vez de tener el vidrio esmerilado y consolidación, tiene las dos cosas, es decir, un patrón en crazy paving o empedrado loco, donde vamos a ver las diferentes alveolos de los lobulillos pulmonares secundarios van a estar en diferentes etapas. Muchos de ellos van a seguir en vidrio esmerilado, o sea, llenos de líquido a medias, y otros van a estar consolidados, llenos totalmente de líquido. Y esto significa que el paciente está yendo hacia la fase de progresión rápida, porque estos cambios se dan cuando pasa de vidrio esmerilado a condensación. Este paciente, sin embargo, no fue necesaria la ventilación mecánica. Se sabe que la mayoría de mujeres no tiene esa severidad que tienen los varones, y en la tomografía también se ha podido comprobar eso. Y bueno, el caso 5, que también es un paciente varón de 55 años, el problema con este paciente fue que se encontraron otros signos, por ejemplo, de inflamación, aparte de la consolidación y el vidrio esmerilado periféricos. Se vio que tenía engrosamiento de los vasos sanguíneos dentro del área afectada, y este engrosamiento también se puede deber por el proceso inflamatorio que ocasiona vasodilatación. Y en este caso nosotros vamos a ver justamente este signo en medio del área afectada del pulmón de este paciente. Esto va a ser muy importante porque nosotros muchas veces vamos a ver solamente el vidrio esmerilado, pero no vamos a buscar otros signos. Es importante buscar otros signos para poder ver el cuadro total. Por eso es que la mayoría de nosotros, si bien es cierto, vamos a recibir las tomografías de los pacientes en las placas impresas, se aconseja ver las tomografías con el mismo archivo del CD que se adquiere al tomar la tomografía en la consola. Porque ver las tomografías en placa impresa, si bien es cierto, se pueden ver los cambios, pero requieren cierta agudeza visual y cierta experiencia. En realidad es mucho mejor ver estos cambios en el CD, en las imágenes que están en la computadora, porque vamos a poder apreciarlos mucho mejor, y además ahí se puede graduar tanto el brillo como el contraste, y así podemos diferenciarlos mejor. Bueno, espero que hayan obtenido unos datos útiles para su práctica en los pacientes que atienden. Ya sabemos que la tomografía no es un examen que sirva de screening, sobre todo porque no es muy extendida en todo el territorio peruano, a diferencia de otros países como por ejemplo en Reino Unido, que sí hay protocolos que utilizan la tomografía activamente en casos leves, sobre todo para rastrearlos y confinarlos. Sin embargo, nosotros no podemos darnos el lujo de eso. Hay regiones, hay departamentos que tienen simplemente 3 tomógrafos, 2 tomógrafos, y regiones que no tienen absolutamente ninguno. Entonces, no sería conveniente hacer esta doctrina del screening masivo, sino guiarnos de los datos clínicos. Obviamente, siguiendo las recomendaciones del consenso de Fleischner, va a haber instituciones que sí pueden, como dije, darse el lujo de tener un tomógrafo diseñado o equipado para pacientes COVID. En esos casos sí sería una gran ventaja, pero no es el caso de todos. Y en cuanto a la ecografía, que también se ha dicho que es equivalente en sensibilidad a la tomografía en pacientes COVID-19, podría ser una utilidad importante, sobre todo en situaciones donde se ve carencia de estos equipos, como por ejemplo en el norte, en Iquitos, pero habría que ver los lineamientos de estandarización, y ese es un tema de otra exposición. Antes de terminar, agregar que el tromboembolismo pulmonar necesita una tomografía de tórax sí o sí, en vez de una radiografía, y esta tomografía tiene que ser contrastada. Normalmente esto lo vamos a ver ya pasada la primera semana de iniciando los síntomas, 2 semanas, 14 días, y esta complicación es una de las pocas complicaciones del COVID-19 que sí o sí necesita una tomografía. Y se sospecha sobre todo en pacientes que ya teniendo síntomas súbitamente tienden a desaturar de manera aguda,
y disminuye su estado general. Entonces, en eso se sospecha de tromboembolismo pulmonar y se echa mano de la tomografía contrastada. Muchas gracias por su atención. Les invito a mi canal de YouTube donde tengo esta exposición de radiografía de tórax. Yo creo que también les va a ser de su interés y ahí reviso también otras cosas que no he mencionado en esta exposición. Doctor Sánchez, le agradecemos profundamente su participación en completar este ciclo de conferencias que hemos tenido para nuestros residentes, pero que ha sido de mucha acogida, no solamente por nuestra institución, sino también por instituciones de fuera. Entre ellas, tenemos puestos de salud y policlínicos de primer nivel de las regiones. Entonces, este tipo de presentaciones y además ofrecernos la posibilidad de entrar a sus redes de YouTube es muy valioso para todos nuestros colegas que están en situación a veces de un poquito de aislamiento en cuanto a la tecnología, ¿no? Lo bueno es que de su exposición sacamos las siguientes lecciones. Bueno, por lo menos es lo que nos ha quedado bien grabado. Primero, que no se necesita una tomografía, ni tampoco es un examen que da un signo patognomónico de la COVID-19. Segundo, que hay que correlacionarlo mucho con tanto con la fase en la que se encuentra el paciente, como con todo su background que trae el paciente, sus enfermedades de fondo, su situación, si es su sexo, inclusive, porque como usted menciona, hemos visto pacientes que no desaturan, tienen mayor sintomatología y sin embargo tienen tomado los pulmones en 60%, que es algo impresionante, que seguramente con otras virosis hubiéramos tenido, pero con la COVID lo estamos evidenciando. Y en último lugar, quisiera hacerle una primera pregunta para que nuestros asistentes se animen a preguntar. Usted mencionó la ecografía. Nosotros vamos a tener una exposición de eso. La doctora Mesa nos brindó una exposición de las lecturas de radiografías, pero por supuesto con la previsión de que tiene que ser hecha por un radiólogo de mucha experiencia, porque también se encuentran muchos patrones que ayudan, ¿no?, al diagnóstico en condiciones en que no hay tomografía. Pero la ecografía, siendo un examen tan accesible, más accesible al primer nivel, sin embargo expone al colega que hace que digamos se somete mucho más tiempo a los pacientes, que de repente eso se tiene que evaluar y balancear, ¿no?, en el caso de que se necesite una ayuda diagnóstica de imágenes. Claro, la ecografía es un examen que primero es operador dependiente, es decir, se requiere cierto grado de conocimiento previo para poder hacerla. No es difícil, para nada es difícil, pero de todas maneras se requiere que uno sea familiar con el ecógrafo, sobre todo en estos casos que estamos en medio de una pandemia, no estamos para aprender ahora ecografía, pero sé que hay colegas que sí saben. Entonces, no es un dominio exclusivo de los radiólogos, la ecografía en estas circunstancias, porque es como si fuera el nuevo estetoscopio, entre comillas, según los colegas, sobre todo los colegas que trabajan en críticos, no me dejarán mentir. Muchas veces la ecografía es importante para poder distinguir ciertas cosas que no podríamos saber de otra forma, sobre todo en pacientes que no podemos mover. Las nuevas aplicaciones que se han visto, sobre todo en Italia y en España, han sido vitales para poder formar ciertas normas en cuanto a la ecografía que incluyen el uso de EPPs adecuados, porque sin ello simplemente nos estaríamos exponiendo como cualquier otro colega que atiende en la primera línea, y eso tampoco está bien. La condición primaria para hacer una ecografía pulmonar en un paciente COVID es que nosotros mismos estemos seguros. Y la segunda condición es que tengamos en claro la pregunta que queremos responder. Porque todo examen radiológico responde a una pregunta. Y en este caso la ecografía tendría que responder las preguntas en dos escenarios. Primer escenario, que sea un paciente que recién viene y que estemos sospechando de un COVID-19 por sintomatología. La ecografía puede aportar un criterio más al hallar las líneas B, por ejemplo, en ecografía. Pero solo un criterio más, o sea, no es una herramienta de screening masivo tampoco. Y el escenario 2 sería en pacientes que ya estando internados, por ejemplo, se descompensan, desaturan
y necesitamos saber si tiene complicaciones, derrame pleural, consolidaciones, esas también las puede ver la ecografía. Y eso tiene la ventaja de que se puede hacer al costado del paciente. Entonces, y ese sería el segundo escenario donde justamente hasta ahora se ha ido utilizando esta ecografía de tórax. Pero el primer escenario se ha abierto justo por los casos que hemos visto en Iquitos, donde hay pocos tomógrafos y la población afectada es mayor. Entonces, sí hay utilidad en formar criterios, pero siempre con la protección adecuada. Muy bien, doctor. Tienen una pregunta de parte de uno de los participantes. Le felicita por su exposición y le dice, ¿qué índice de severidad por tomografía usan en su servicio? Los índices de severidad no los incluí porque no puedo seleccionar uno de todos que sea mayor utilidad. Hay varios. Yo más que nada preferiría, hay dos a rescatar. Hay uno que es de la página Radiology Assistant, que es de colegas de Países Bajos, donde simplemente lo ponen en porcentaje, es decir, cuánto porcentaje de cada lóbulo está afectado y cuánto porcentaje de cada lóbulo no está afectado. Por ejemplo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, entonces el lóbulo superior, por ejemplo, 30% de afección, lóbulo medio 40%, lóbulo inferior 50%, igual el izquierdo, lóbulo superior 60%, lóbulo inferior 30%, sumamos todo y le damos un puntaje, ¿no? Y eso sirve para, si es que podemos hacer seguimiento al paciente, sobre todo. La segunda escala sería la de la British Society of Thoracic Imaging, que es un poco más compleja porque requiere medir la lesión. Si una lesión mide 3 centímetros o más, entonces le agregamos un puntaje y si no, no. Y eso no lo recomiendo porque necesitaríamos una computadora o una placa con escala para poder medir la lesión. Entonces es más difícil. En cambio, la otra se puede hacer más o menos por estimación. Es mucho más sencilla que la otra. Es la que yo recomendaría, pero el problema con las escalas de severidad en tomografía es que normalmente al paciente no le vamos a parar haciendo tomografía tras tomografía para poder ver su evolución. La escala de severidad tiene una utilidad y es poder seguir al paciente. La radiografía, en cambio, tiene un montón de escalas de severidad y esas escalas de severidad sí tienen muy mejor uso que el de la tomografía porque nosotros le podemos seguir al paciente cada vez que lo requiera con su radiografía de tórax y eso sí está documentado que tiene una correlación con su clínica. En cambio, las escalas de severidad tomográficas se diseñaron primeramente para lugares donde tienen accesibilidad al tomógrafo para poder hacer este tipo de controles. Así que no sé qué tan aplicable sea en el medio. Supongo que instituciones como en el Almenara o en el Rebagliati, que tienen esa disponibilidad de tomógrafos, podrían usar esas escalas. Yo creo que sí las usan, pero en casos de instituciones que tienen un solo tomógrafo o no tienen tomógrafo, sería más útil las escalas de severidad de radiografía. Doctor, y en ese sentido, respondiendo a esa pregunta, de repente en nuestro medio, de hecho que la tomografía para escalas de severidad nos va a servir mucho también en investigación, ¿verdad? Que debe estar haciéndose mucho, como usted dice, sobre todo en tercer nivel, pero de realidades más, con más logística tecnológica como son en el seguro, ¿no? Pero, digamos, sí sería indicado de repente, como usted resalta, en el seguimiento de los pacientes hacer radiografía, sobre todo en provincia, porque en otras exposiciones también nos han preguntado cuándo, en qué, o sea, qué secuelas puede dejar esta COVID que todavía no, en realidad no sabemos, ¿no? Me imagino, supongo que tendrá que ver con las comorbilidades que tenga el paciente, pero eso lo tendremos que documentar de repente en otros medios con radiografías periódicas, ¿no? De su seguimiento post salir de este estado, los que tengan estados que se puedan superar, ¿no? Claro, las secuelas que deja siempre van a ser motivo de investigación, sobre todo porque la mayoría de pacientes que supuestamente son dados de alta, en realidad físicamente siguen teniendo síntomas y van a tener una recuperación de su capacidad pulmonar lenta. En ese caso falta un poco más de investigación porque la mayoría de estudios terminan cuando o bien el paciente fallece o cuando sale de UCI o se recupera, pero no siguen al paciente a largo plazo. Eso sería importante también investigarlo. En cuanto a las escalas, ciertamente es un terreno rico para la investigación porque no se ha descubierto todavía, por ejemplo, qué escala refleja mejor el estado clínico del paciente que otras, ¿no? O sea, podemos hacer comparación de escalas, tanto en radiografía, que yo creo que es más importante, y como en la tomografía para esas
esas realidades que tienen más logística. Gracias, doctor. También hay una pregunta, me parece que entró un poco tarde en la exposición, pero dice si hay una disposición exacta o secuencial de cómo se van presentando los signos de COVID. Vamos a repasar las fases de la enfermedad. La fase ultratemprana, que es en asintomáticos, ya lo mencioné que era en partes pequeñas de vidrio esmerilado periféricas. Normalmente no los vamos a ver porque a los asintomáticos no los mandan de frente a tomografía en la mayoría de sitios. Sé que en algunos hospitales del Perú lo están haciendo, pero son poquísimos, los podría contar con los dedos de la mano. La etapa temprana sí tiene de 1 a 3 días de síntomas y es la clásica, ¿no? Cuando el paciente empieza a toser, ya empieza con la fiebre y tiene la mayoría de casos en el estudio de China. La etapa de rápida progresión es cuando el paciente ya empieza a tener más de saturación, ya empieza a decaer. Usualmente ya hay preocupación por buscar oxígeno. 20.5% de casos. Las áreas que vemos redondeadas aquí van a empezar a consolidarse, van a hacerse más densas. Aparecen broncogramas aéreos y estas áreas van a unirse, van a confluir en la etapa de consolidación, la cual va a ser propiamente dicha una neumonía. Van a haber sitios donde va a haber una neumonía. Y normalmente estos pacientes ya van a entrar a ventilación mecánica. Muchos de ellos van a estar en síndrome de distrés respiratorio agudo. Y finalmente, si el paciente no fallece, va a entrar a la etapa de disipación, en donde normalmente hay reducción de estas áreas afectadas. Otra vez vamos a ver vidrio esmerilado. Otra vez vamos a ver crazy-paving o empedrado loco, el engrosamiento del intersticio entre los lobulillos pulmonares secundarios y la cicatrización con fibrosis. Creo que fue un excelente repaso para la pregunta de la última participante. Creo que no tienen más preguntas, no sé si hay alguna pregunta adicional. La verdad, doctor, que siendo un tema tan complejo, ha sido una exposición súper clara. Vuelvo a resaltar que usted lo ha acotado en cada momento. Si bien el crazy paving y el vidrio esmerilado, pero también otras imágenes como broncogramas aéreos, halos invertidos, en realidad no hay nada patognomónico de COVID. Es muy indicativo, por supuesto, relacionado con el cuadro clínico, por supuesto, las pruebas de laboratorio. Pero si bien generalmente es una disposición periférica, eventualmente se pueden ver composiciones centrales, o sea, realmente es una ayuda muy buena la tomografía y nos resalta que es una excelente ayuda de apoyo al diagnóstico, que coordinado con otras especialidades podemos tener no solamente nuestro mejor manejo, sino también el seguimiento y el posterior, cuando el paciente se logra recuperar, ¿no? Claro. Normalmente la tomografía tiene que ser un criterio más, así como la radiografía de tórax, y realmente ha sido de mucha ayuda, sobre todo para el país en donde se originó todo. Yo creo que ahí fue donde más investigaciones ha habido acerca de este método de estudio, pero yo creo que cualquier otro país que haya iniciado esta pandemia, por ejemplo, si hubiera iniciado en Reino Unido, en Estados Unidos, también hubieran echado mano de la tomografía inicialmente, justamente porque es como un método de contención para detectar casos antes de que se inventen las pruebas moleculares y las serológicas. Pero si hubiera iniciado en Sudamérica, no quiero ni imaginar qué hubiera pasado. Efectivamente, doctor. Y también en China nos sirvió porque también la experiencia de los chinos ya un poquito ayudó a que Europa también se preparara un poco, ¿no? Como usted dice, si hubiera sido en estas latitudes simplemente hubiéramos tenido muchos problemas con nuestros sistemas, si bien los sistemas de salud tanto de China como de Europa estaban muy bien preparados para muchas contingencias, no pudieron soportar el embate de esta pandemia. Claro. Hay una pregunta última, dice el doctor Sánchez, en su experiencia, ¿qué opina cuando un paciente tiene prueba rápida y molecular negativa, pero mínimos hallazgos en TAC? ¿Recomienda el control por tomografía? Si fuera así, ¿a los cuántos días? A eso se vio en China también. Los pacientes que tienen molecular negativa, y la tomografía de tórax positiva, en este estudio de China fueron aproximadamente un 75% de casos. Al inicio la prueba molecular no ha sido tan sensible y sigue no siendo tan sensible. Si se fijan, es menos sensible que la tomografía de tórax, así que es
factible reclasificar algunos casos que han salido negativos. Con la tomografía de tórax se pueden reclasificar ya como COVID positivo, pero no por la tomografía per se, sino por la tomografía y por la clínica. O sea, no es que estos pacientes hayan sido asintomáticos. Todos estos pacientes han tenido tos, han tenido fiebre, han tenido PCR elevada, han tenido linfopenia o linfocitosis, han tenido LDH elevado. Todos esos pacientes tenían también contactos, exposición epidemiológica. Entonces, normalmente tienen eso más la tomografía, y si la PCR sale negativa, se puede obviar ese criterio porque es simplemente un examen auxiliar. Y sabemos que como no es sensible, puede haber un falso negativo. Entonces, ahí entra a tallar la tomografía y en ese caso, cuando combinamos las dos, se aumenta la sensibilidad. Y no habría un tiempo ventana en caso de la tomografía, entre comillas. Si es que nosotros queremos hacer la tomografía al paciente teniendo un caso sospechoso con PCR negativo, si tenemos la sospecha Prende clínica, tu computadora y ve las tareas que te dejó la Miss de matemática, ¿ya? podemos echar mano de la tomografía si es que podemos tomarle tomografía. En estos casos, no sé si es que en donde está el paciente tienen tomógrafo. Si tienen tomógrafo y acondicionado para este tipo de casos, sí. Si se echa mano del tomógrafo, hay que recordar que la mayoría de veces vamos a encontrar los hallazgos a partir de los 3 primeros días de iniciados los síntomas. A partir de esos días vamos a encontrar si el paciente es asintomático o no, pero ya a los 3 días ya vamos a poder encontrar hallazgos en la etapa temprana. O sea, si es que queremos hacerlo, podemos hacerlo mientras esté sintomático en cualquier momento. Ahora, la pregunta no es cuándo hacerlo, sino la pregunta es dónde hacerlo en esta realidad. Bueno, doctor, ya hemos abusado bastante de su tiempo. La verdad que ha sido una clarísima presentación, excelente. Hospital Santa Rosa acudiendo a sus profesionales jóvenes sumamente capacitados que nos están dando esta gran oportunidad de todos tener los últimos avances en una forma muy clara. Y los invitamos vamos a colgar esta presentación, ya tenemos colgadas las presentaciones y los videos en nuestra página web, les invitamos a revisarlos. Les ofrecemos poner esta presentación y el video también en nuestra página web, y le invito al doctor Sánchez a dar nuevamente su palabra final y si por favor su canal de YouTube, donde lo pueden encontrar, porque yo estoy segura que todos nuestros jóvenes y nuestros maestros también que están a veces en casa todavía necesitan ver sus videos colgados, por favor. Claro, para mí es un honor haber contribuido a esto. La verdad es que la radiografía y la tomografía como armas que tiene la radiología entre sus exámenes diagnósticos son importantes, y sobre todo en este estado de pandemia que tenemos, no debemos quedarnos con las guías de afuera, sino que tenemos que hacer criterios en base a nuestra realidad. Yo creo que lo que viene del tiempo vamos a aprender a usarlas de manera óptima, de acuerdo a todo lo que tengamos a mano. Y yo espero que con estas capacitaciones, sobre todo de parte del MINSA y de Salud, muchos colegas van a tener más familiaridad con estos estudios. Y bueno, en cualquier consulta o cualquier duda, les invito a escribirme a mi correo y a seguirme tanto en mi canal de YouTube como en mi página de Facebook y en mi Twitter. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, mi. Disculpe la improvisación. Y aún haciéndole publicidad prácticamente en el momento, han tenido un montón de participantes de Radio Santa Rosa y